Es posible encontrar en el Antiguo Testamento enseñanzas que nos ayuden a entender la misión de la Iglesia hoy en día. Si hablamos de una continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿por qué hay un énfasis misionero mayor en el Antiguo Testamento? ¿Será que la base bíblica de la misión se encuentra solamente en el Nuevo Testamento? Para entender el plan y el propósito de Dios necesitamos toda la Biblia, pero la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no significa identidad completa. La comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones es nueva en el Nuevo Testamento. Viene después de cumplirse el verdadero sacrificio pascual, al fin de los tiempos. Sin embargo, para entender cuál es la misión de Dios para la Iglesia hoy, cuál es el plan de Dios para el fin de los tiempos, hace falta ver lo que dice el Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento se ocupa casi siempre de Israel y su relación con Dios, nos sorprende la cantidad de referencias al interés de Dios en todas las naciones y su plan de reunirlas a todas en su reino. Por cierto, la conciencia misionera no es centrífuga, como en el Nuevo Testamento, más bien es centrípeta. Las gentes deben ver la obra de Dios en Israel e ir a adorarle. Aunque aquí no hay espacio para profundizar el tema, a riesgo de ser superficial queremos sugerir varios temas del Antiguo Testamento relativos a la misión e indicar algunas enseñanzas que podemos derivar de ellos. Seguiremos el orden del canon hebreo. El Pentateuco, la Torá. Es sorprendente el enfoque universal de Génesis 1 al 11. Aunque esos capítulos sirven de introducción a la historia y la religión de Israel, no se menciona ni a Palestina, ni a Jerusalén, ni a Israel. Dios es el creador y señor de todo. A pesar de reflejar una cosmovisión distinta de la que todos los otros pueblos antiguos de estos capítulos, Dios se interesa en todas las naciones del mundo, porque todas se han apartado de Él, necesitan el juicio y la salvación de Dios. Precisamente porque hace falta la redención, Dios llama a Abraham a fin de formar un pueblo por el cual podrá revelar su voluntad para la humanidad y desarrollar su plan de redención. Por eso cuando llama a Abraham dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Los cristianos siempre han notado otros vistazos del Redentor en el Pentateuco, por ejemplo, Génesis 3:15, el protoevangelio. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Asimismo, Génesis 49:10 puede ser una referencia al Mesías. No se quiera quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, o mejor dicho, hasta que venga aquel a quien le pertenece. Libros históricos y proféticos, Nevilim. Si uno lee cuidadosamente las leyes relativas a los extranjeros y los relatos de Josué y Jueces, se da cuenta que en las tribus de Israel había bastante apertura para absorber otras familias. Cuando salieron de Egipto, eran una multitud mixta que incluía a egipcios y a otros que se habían juntado con Israel. Asimismo, en Canaán, probablemente muchas personas y clanes nativos fueron absorbidos en Israel. Rahab y Ruth son dos ejemplos conocidos. Estos libros se dedican exclusivamente a la historia o a una interpretación profético-teológica de la historia de Israel, pero aún así indican el interés de Dios en todas las naciones. En la dedicación del templo, Salomón ora por los extranjeros, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. Además, la visión de la historia que se presenta muestra que Jehová es el Señor de todas las naciones y que tiene un propósito en la historia. Libros proféticos. En el Antiguo Testamento, la visión más sublime del plan de Dios para todas las naciones se encuentra en los profetas. Para empezar, el libro de Jonás enseña que Dios quiere el arrepentimiento y la salvación de otras naciones, que su propósito redentor no está limitado a Israel. Se espera que el cumplimiento de este plan se realice en el reino de Dios, tema importante tanto en los profetas como en la enseñanza de Jesús. La esperanza mesiánica es central en este concepto de la misión. La visión profética del reino de Dios es netamente misionológica. Dios usará a su pueblo escogido para atraer a todas las naciones, y será exaltado sobre los callados y correrán a él todas las naciones. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos.
Es cierto que todavía no se ve una misión centrífuga, más bien, el ejemplo del pueblo de Dios y la obra de Dios manifiesta en él será el medio para atraer a las naciones. El mensaje profético del reino incluye la condenación de la injusticia social, el llamado al arrepentimiento, exigencias éticas y la promesa de un nuevo pacto y un nuevo corazón. Cuando el Nuevo Testamento dice que el reino de Dios ha venido y que ya han empezado los últimos tiempos, está implícito lo que los profetas dijeron sobre el reino de Dios. Consecuentemente, si en nuestra época el pueblo de Dios, la Iglesia, es el instrumento principal en su plan para su reino, en nuestra misión hemos de tomar en serio todos estos aspectos. La esperanza mesiánica puede centrar en la expectativa del reino. El Mesías sería el Salvador de Israel, es cierto, pero muchos textos proyectan esta salvación más allá de Israel, es decir, a todas las naciones. Este enfoque aparece, por ejemplo, en los cánticos del siervo de Jehová. Traerá justicia a las naciones. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. ¿Poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob? También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. El último canto muestra el sufrimiento vicario del siervo, que por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Así, en la proclamación profética, se combinan la expectativa del reino con la esperanza mesiánica y el enfoque misionológico. Los escritos, o Ketuvim. Los salmos celebran una visión de la gloria y el señorío de Dios, que va más allá de las fronteras de Israel. Lo que cree un pueblo se refleja en su canto. En el Salterio encontramos un gran tesoro de la teología del Antiguo Testamento. A menudo, los salmistas expresan la esperanza y promesa de que todas las gentes adorarán a Jehová, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Generalmente se piensa que los libros sapienciales muestran una visión muy limitada, pero aún allí hay un alcance universal. Por cierto, indican una apertura a otras gentes. Job, por ejemplo, es un ejemplo que no está en el marco exclusivamente israelita. Es Daniel 7 del 1 al 14, que ciertamente muestra el alcance universal de la misión de Dios, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. La misión de la Iglesia hoy no es un apéndice del plan de salvación de Dios, sino el cumplimiento del concepto de la misión a través de toda la revelación bíblica. Tiene que ver con la meta a que se dirige todo el plan redentor revelado en el Antiguo Testamento. ¿Qué privilegio y qué responsabilidad tenemos como partícipes de ella en el cumplimiento de los tiempos? Según el Antiguo Testamento, a Dios le importa que su pueblo sea un modelo o ejemplo de la justicia, la paz y todos los frutos de su salvación. Así que todas las gentes aprenderán y glorificarán a Dios. ¿Cuánto más debe la Iglesia ser un modelo de amor, la justicia, el servicio, la alabanza y el gozo que son signos de su reino? El Antiguo Testamento nos da una visión integral de la misión, con un admirable equilibrio entre sus aspectos antropológicos, sociales, éticos y espirituales. El Antiguo Testamento nos muestra la centralidad de la reconciliación con Dios en la misión. Enfatiza que el hombre alienado de su Creador tiene que ser juzgado. Su tema central es el plan redentor de Dios. Si bien muestra la necesidad de los otros aspectos de la misión, a la vez pone en claro que el enfoque central de la misión siempre ha de ser la redención, la reconciliación. ¿Qué nos dice esto? Que si tomamos conciencia de los aspectos sociales de nuestra misión, no debemos olvidar ni en la teoría ni en la práctica la prioridad de la evangelización, que es la prioridad de Dios para que todas las gentes se reconcilien con Él por medio de Jesucristo.